Buen día. Hoy vamos a hablar de los liberales y los conservadores. Para poder hablar de este tema y de sus aportes hacia la educación, primero debemos de conocer quiénes eran estos dos grupos. Primero, tenemos a los liberales, los cuales pretendían que en México se estableciera una república democrática libre de la influencia de la Iglesia. Los conservadores creían que el gobierno era mejor con los ideales del virreinato y de la Iglesia. ¿Cuáles eran sus características? Bien, las características de los liberales era un gobierno por presidentes, desamortizar los bienes del clero, la libertad de culto, la igualdad, el cambio de educación y el registro civil. Mientras tanto, tenemos también las características de los conservadores, el cual consistía en una monarquía, la religión católica y mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. Ahora hablemos un poco de los conservadores. Aquí vamos a mostrarles algunos conservadores, los principales o algunos que hicieron aportes hacia la política y la educación. Primero tenemos a Anastasio Bustamante, del 1 de enero de 1830 al 13 de agosto de 1832. Gobierna 3 veces el país. El 14 de noviembre ingresa a la Real Universidad de Guadalajara. Era médico de profesión, pero militar y político por vocación. Primero fue realista, luego imperialista y por último republicano. Sirvió a su país en tiempos críticos. Después tenemos a Nicolás Bravo. De 10 de julio de 1839 al 18 de julio de 1839 del mismo año. Nace en el estado de Guerrero en 1786. Disuelve el Congreso porque atentaba contra los intereses de Santa Anna. Funda el periódico llamado El Mosquito de Tulancingo. Era un soldado valiente, pocas veces actuó con malicia. Fue presidente en 3 ocasiones y muere en Chilpancingo en 1854. Logra dar inicio a varias obras infraestructurales y sociales en el país. Lucas Alamán, del 20 de abril de 1853 al 2 de junio de 1853, dura su rectoría como secretario de presidencia. Es considerado como el padre del conservadurismo mexicano. Siempre defendió el centralismo frente al federalismo. Reconocía que sin instrucción no hay libertad. Crea un plan educativo que abraza todas las ciencias. Desarrolla el sistema métrico decimal. Y a pesar de ser conservador, tenía una idea de educación liberal. La educación debe formar ciudadanos útiles y virtuosos. No nada más se basaba en la escritura y en la lectura. Martín Carrera, del año 1855, del 12 de septiembre al 12 de agosto. Nace en Puebla el 20 de diciembre de 1806. Fue el segundo presidente en calidad de interino por 29 días. Lo importante que hizo fue separar los mandos políticos y militares y crear la Junta Legislativa. José Ignacio Pavón, del 13 de agosto de 1860 al 15 de agosto del mismo año, 1860. El 14 de agosto de este año, sube a la presidencia, participa en la fundación de la Secretaría de Hacienda, y a sus 69 años se convierte en el presidente de mayor edad durante el poder. Rechazaba la imposición del Estado en las autoridades eclesiásticas. Sobresale como maestro de economía. Durante su presidencia no se registra alguna actividad educativa dentro del país. Ahora vamos a hablar un poco sobre el grupo de los liberadores, o liberador, el Partido Liberador. Primero tenemos al presidente Vicente Guerrero. Del 1 de abril de 1829 al 17 de diciembre de 1829. Tras estallar la Guerra de Independencia, junto con Morelos y Montes de Oca, se une al movimiento. La presidencia de Guerrero duró 8 meses y medio. Durante su gobierno se gestiona a favor de la tolerancia religiosa y el fortalecimiento de la elección directa de representantes. Gestiona la creación de escuelas públicas y trató de impulsar el Plan Nacional de Educación. Gracias a él se da el abrazo de Acatempan. Tenemos también Antonio López de Santa Anna,
el cual aprueba las leyes constitucionales de la República Mexicana. Crea un cuarto poder, llamado el Supremo Poder Conservador. En 2 ocasiones diferentes, Santa Anna tuvo que afrontar el peligro de disgregación territorial, pero nada más fracasó. En 1842 emite una ley que estipulaba proteger la educación y la ilustración. Se decreta la obligatoriedad de la enseñanza entre los 15 y los 17 años de edad. También, la asignación del nivel de alumnos no dependía de la edad, sino de sus avances que estos tuvieran en cuanto a su conocimiento a nivel escolar. Tenemos también a Ignacio Comonfort, del 11 de diciembre de 1855 al 21 de enero de 1858. En este momento lo estamos viendo en una foto, como era. Ahora bien, Ignacio Comonfort impulsa obras materiales como la construcción del ferrocarril México-Veracruz, introduce el alumbrado de gas a la capital y propicia el desarrollo de instrucción pública. Crea la Biblioteca Nacional, la Escuela de Artes y Oficios y colegios para pobres. Organiza el ejército y pacifica rebeliones de indios. Se declaraba que la enseñanza era libre y que el poder público solamente debía intervenir para cuidar que no se ataque la moral. Benito Juárez, del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Nace el 21 de marzo de 1806. Su frase célebre, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Legisló para que la educación fuera gratuita, obligatoria y laica. Funda la Escuela Nacional Preparatoria para eliminar la educación religiosa del país. Ahora bien, tenemos a Porfirio Díaz, el cual se conoce que su presidencia dura más de 30 años, del 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911. Su representación la tenemos en este momento en pantalla. Ahora, ¿qué hizo Porfirio Díaz durante su presidencia? Bien, promulga una ley para crear la Universidad Nacional en México. También se busca que la inversión extranjera no solo sea de Estados Unidos, sino de otros países. Convierte a México en un gran exportador de materias primas. Y en la Ciudad de México comienza a tener distintos toques franceses. La educación tenía que ser gratuita y obligatoria, sin ninguna doctrina religiosa. Para 1881 se inicia la apertura de escuelas normales con el objetivo de instruir a los maestros y maestras. También crea la Universidad Autónoma de México durante su gobierno. La educación conservadora consistía en el clero religioso y en tener inmersa a la Iglesia con un ideal político de una escuela gratuita. La educación liberal consistía en separar a la Iglesia de la educación, con profesores instruidos y al mismo tiempo ser una escuela gratuita y pública, donde fuese para todo el público sin discriminación alguna, tal cual lo establece Benito Juárez durante su gobierno. Muchas gracias por su atención y por ver este video.